En mi columna del día de hoy hago un comentario extensivo, pero desde estos micrófonos quiero mandar un abrazo solidario. No solamente es Bruselas, así titulo mi columna, somos todos. El tema de la intolerancia, lejos de tender puentes de comunicación, genera muros que dividen al hombre. Entonces, más allá que estos actos terroristas se hayan provocado por la forma que haya sido, la verdad es que no solo afecta al comercio o a la economía, también afecta al ánimo del ser humano. Entonces, desde aquí, un abrazo solidario, pronta resignación a los hermanos belgas. Y bueno, continuemos. El día de hoy tenemos la visita de dos jóvenes empresarios, dos jóvenes emprendedores. Ambos están iniciando su proyecto de forma separada. Son proyectos ligados a la tecnología de la información. Son personas jóvenes que se formaron aquí en la ciudad de Puebla. Y quiero cederles el uso de la palabra tanto a la licenciada Adriana Cid como al ingeniero José Manuel Álvarez. La licenciada Cid está desarrollando un proyecto de animaciones 2 y 3D para cortometrajes y en un futuro cercano, ¿por qué no hacer películas animadas? Ya se ha demostrado que México tiene talento para estas cosas y bueno, seguramente ella iniciará una carrera promisoria en este tipo de aventuras empresariales. El ingeniero José Manuel Álvarez está desarrollando una empresa en la cual están generando un software para administración de procesos en consultorios médicos ligados a expedientes clínicos, citas y esas cuestiones. Lo interesante de esto no es solamente el mercado objetivo al cual va dirigido, sino el alcance potencial que tiene este proyecto. Entonces, bueno, finalmente tenemos dos jóvenes emprendedores a los cuales les vamos a dar el uso de la palabra. ¿Quién quisiera empezar? Primero las damas. Primero las damas. Adriana, no tienes inconveniente, ¿verdad? Que te hable de tú. Además, por cuestión de edad, creo que es lo más apropiado. Adriana, platícanos un poco cómo surge tu idea de iniciar este proyecto de las animaciones en 2, 3D. Bueno, primero que nada, buenos días. Y bueno, desde pequeña así tenía como que esas ganas como de hacer animación y entonces empecé a entrar un poco en el mundo de la animación. Algo que me llamaba mucho la atención era que en México existía animación mexicana, pero no era como hasta cierto punto conocida como la animación que se presentaba de Disney, Japón y de otras partes, ¿no? Entonces empecé a preguntarme a mí misma que por qué la animación en México no tenía ese reconocimiento. Entonces poco a poco pues fui indagando, fui conociendo y bueno, me dije a mí misma, yo quiero hacer animación, quisiera que todo el mundo conociera las historias que muchos escritores tienen, incluyendo las mías, y proyectarlas para que sean así conocidas en otras partes del mundo. Oye, una pregunta. Más allá del aspecto técnico de los equipos, me refiero, ¿el mercado es difícil? ¿El proyecto es complicado? Es complicado por las ideologías. O sea, no es lo mismo las ideologías que tenemos aquí en México, o sea, por cuestiones culturales, a las que tienen en otros países. O sea, la ideología que tienen en Estados Unidos con respecto a la que tenemos en México o con respecto a la que tienen en Europa, pues son diversas, ¿no? Entonces, la idea de acaparar o de globalizar sí es un poco complicada. Sin embargo, no ha habido casos de éxito ya en México. Ah, claro. O sea, bueno, en el caso de México sí hay casos de éxito, no solamente en el cine como Cuarón o como Iñárritu, sino alguien a quien yo admiro mucho es a Guillermo del Toro. O sea, a mí me gustaría mucho
tener esos alcances, como, o sea, romper esas barreras culturales y poder contar historias con la animación. A ver, qué bueno, tocaste ese punto. Normalmente cuando llegamos a una sala de cine, nos vamos a distraer, nos vamos a relajar, muchas veces encontramos mensaje en la película, en ocasiones no. Generalmente las películas de dibujos animados, yo les digo en distintas pláticas, que más que ser películas de niños, son películas para adultos, en las cuales los niños llevan a sus padres, porque muchas veces tienen un mensaje más elevado de lo que puede captar un niño promedio, vamos. Sin embargo, lo que atrae al niño es la animación. Para que un adulto se enganche con una animación debe de tener muy buena calidad, pero además debe de tener una muy buena historia. Claro. Ahora, no porque los niños sean menos complacientes, sin embargo tienen un nivel de captación distinta a la que puede tener un adulto cuando se trata de una película. Supongo que cuando tú desarrollas el guión para un cortometraje o una película, primero tendrás que enfocarte a qué mercado vas dirigido, padres o hijos. Luego, dependiendo de eso, me imagino que vas pensando, vas definiendo cuál es el tipo de dibujo animado que van a desarrollar y consecuentemente cuál es la técnica de animación que van a plasmar en el procedimiento. ¿Es correcto? ¿Me equivoco? Bueno, es que depende. Cada animador tiene su técnica. O sea, puedes empezar primero definiendo a lo mejor el estilo o puedes ir definiendo primero la técnica. En función, eso ya es cuestión como del animador. Y es cuestión del director, de todos los que van a desarrollar la película. La historia es algo que se puede plantear, igual consecuentemente después de plantear el estilo o plantear el tipo de técnica que vas a ocupar. También tiene que ver no solamente la parte artística, sino también los costos. O sea, tienes que tomar en cuenta pues muchas cosas, no solamente la parte gráfica, sino la parte administrativa. Tienes que ir checando también. Efectivamente, algo que siempre vas a definir es el público al que vas a dirigir tu animación. Si tú vas a atrapar a un público familiar, tienes que checar qué tipo de diálogo vas a ocupar, qué tipo de historia vas a desarrollar. Y efectivamente, bueno, al menos en muchas de las animaciones, toman en cuenta mucho al público adulto. Sí enganchan por medio del diseño de personajes o por un poco así a los niños, pero gran parte del juego emocional, en realidad los que caen o los que juegan ahí un papel importante son los adultos. Obviamente es un mercado un tanto complejo, ¿no? Poderle llegar a los adultos a través de los niños. Me imagino que eso involucra mucho las emociones. Eso quiere decir que debes de tener una buena historia. Para tener una buena historia necesitas un buen guión. Sí. Ok, ¿ustedes cómo desarrollan el guión? Pues tenemos desarrollo a través, puede ser guionistas especializados, cineastas, sí, no sé. No, tiene que haber un guionista. O sea, el guionista es el que se encarga de pasar todo el argumento a un formato, y este formato debe tener ciertas características que dependen del tipo de trabajo que va a realizar. Hay guión para cine, hay guión para animación, hay guión para televisión. O sea, dependiendo del tipo de trabajo. El formato es Efectivamente, entonces ya de acuerdo al formato van desarrollando el guión, pero también el guionista tiene que ver, junto con la persona que hace la historia, o si es la misma persona, tiene que checar el público al que va dirigido para saber el tipo de lenguaje que van a ocupar, si van a ocupar algún tipo de chiste o qué temas o con qué frases pueden abordar los temas. Entonces ya de acuerdo a ello van desarrollando lo que van a decir los personajes, por ejemplo. Oye, el equipo, ¿es fácil dotarse de equipo para desarrollar este tipo de proyectos de animación? Me imagino que no cualquier computadora es útil, no sé, supongo que deben de tener algunas especificaciones o características en particular. Exactamente, de hecho el equipo debe de ser especializado para animación. Obviamente para hacer un trabajo sencillo, pues, o sea, para ser creativo no es necesario tener un super equipo de animación, pero ya si lo quieren desarrollar a manera profesional,
pues sí se requieren equipos de cómputo con ciertas características para que puedan correr los programas. Por ejemplo, necesitan más memoria, necesitan un buen procesador, bueno, para los gráficos. Los equipos deben tener la capacidad para poder realizar, bueno, sacar la producción y la postproducción de una película. Y pues no son computadoras normales, por así decirlo. No es equipo estándar, ¿no? Exactamente, no es un equipo estándar. Oye, más o menos, ¿en qué tiempo le invierte en desarrollar un cortometraje de 5 minutos? Es el tiempo promedio, ¿no?, para los festivales. Sí, te dan de hecho de 5 a 10 minutos. En algunos festivales incluso los cortometrajes te los piden hasta de media hora, que yo considero ya no es un cortometraje. Pero depende del tipo de trabajo que vayas a realizar. Por ejemplo, si vas a utilizar totalmente tu animación va a ser 2D, te puede llevar incluso medio año. Wow, o sea... Sí, es animación tradicional. ¿Por qué? Porque tienes que estar haciendo todo cuadro por cuadro y siendo cuidadoso con los aspectos de la física del personaje. Del movimiento natural. Exactamente, que se vea natural. Más que nada esto porque le da cierta estética al trabajo. Si uno hace nada más, por ejemplo, que se muevan los objetos dentro de la pantalla y no logras captar la esencia y no logras captar la emoción del personaje, no logras captar que realmente tiene vida el personaje, entonces pues nada más son monitos así como moviéndose, pero no son como tal personajes ya. No transmiten, no. Exactamente. Oye, ¿y en el caso de la animación 3D? En el caso de la animación 3D es otro trabajo totalmente diferente. Se tiene que ser cuidadoso con el personaje. O sea, tiene que seguir igual los mismos aspectos de la física, pero como es una técnica diferente, hay que tener mucho cuidado con el modelo, hay que tener cuidado con la animación, el rig del personaje, que son el esqueleto del personaje, y tiene que quedar bien para que, por ejemplo, no se le vaya el brazo de lado o los dedos al revés. Lleve sincronía. Oye, exactamente. ¿Y estamos hablando de los mismos 6 meses en promedio para un cortometraje? Más que nada también influye el tipo de cantidad, las personas que estén trabajando dentro del proyecto y que el equipo sea el adecuado. Porque, por ejemplo, nosotros podemos reducir los tiempos, pero en base a lo mejor incrementar a las personas de trabajo. Ok, pero ahí entramos en un problema administrativo. Exactamente. Si reduzco tiempo, aumentando personal, aumento costos, aumento nómina. ¿Qué tan caro es desarrollar un proyecto de este tipo? Bueno, sí. Un estimado, vamos. Un estimado, pues más o menos. ¿Estamos hablando de miles o de millones de pesos? No, estamos hablando de miles. Aproximadamente, unos 100,000 pesos, un corto. No. 100,000 pesos, un cortometraje de 5 minutos, de 5 a 10, o sea, es más o menos, rango. Sí, pero tomando en cuenta que ya tengamos equipo de trabajo. O sea, un equipo de cómputo, dibujantes, animadores, a ver, déjame ponerlo en contexto. Tienes un guionista, animadores, dibujantes. Ajá. Le inviertes 6 meses de tiempo en promedio. Ajá. Y el costo de desarrollo en promedio son 100,000 pesos para sacar un producto de 5 o 10 minutos que participe en un concurso. En un concurso. ¿Ustedes han participado en concursos? Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo les ha ido? Pues ahorita no hemos logrado todavía, por así decirlo, dar el siguiente paso, exactamente. Más que nada eso es lo que hemos visto en el camino, o sea que necesitamos mejorar la técnica y necesitamos mejorar nuestro equipo de trabajo y necesitamos aumentar nuestro grupo, o así que nuestro personal de trabajo dentro del equipo, y sí es necesario, o sea, no es como cuando lo piensas cuando eres muy así, muy, muy pequeño, ya sabes que dices, yo lo puedo hacer todo.
O sea, Sí, en el no puede camino. ser todo, no puede ser el hombre orquesta. Exactamente, y entonces ese es como un detalle, ¿no? Que cuando eres joven a veces dices, yo puedo dibujar y yo puedo escribir y yo puedo ilustrar y yo puedo animar y yo puedo hacer todo, y caes en la realidad más adelante que no, que necesitas un equipo de trabajo. Necesitas una persona que sepa desarrollar bien una historia, necesitas de personas que sepan ilustrar, de personas que sepan animar, necesitas de personas que te sepan manejar bien los programas, personas que se especializan a lo mejor en sacar efectos especiales. Si tú piensas desarrollar a lo mejor un proyecto en 3D, una persona que realmente te sepa hacer un rigging, una persona que te sepa hacer un buen modelado, que bueno, son como especialidades dentro de la animación, ¿no? Para que puedan desarrollar el proyecto. Se necesita una buena administración, eso sobre todo también, una buena administración de tiempo y organización. O sea, no es nada más como de, lo voy a hacer y... A ver, ahí entramos en un problema recurrente con las empresas. Esto tú lo aprendes en la universidad, lo aprendes a través de los años en la vida, lo estudiaste en el extranjero, o cómo fue el proceso, cómo aprendiste a hacer lo que sabes hacer. La parte técnica nos dieron las bases en la escuela. O sea, es un tema universitario. Exactamente, o sea, la parte técnica es una parte universitaria, pero generalmente la universidad te da las bases nada más, ¿no? O sea, si tú quieres proyectarlo, quieres desarrollarlo o profundizar en un área, pues ya lo haces por ti mismo. Te puedes ir a cursos, lo puedes buscar en internet, o sea, lo tienes que estar practicando. Pero la parte en la que empiezas a caer, ahora sí que a caer y levantarte, pues es ya la parte de, pues voy a entrar a un concurso o voy a entrar en proyectos. Cuando empiezas a desarrollar proyectos para concurso o para trabajo, ahí es donde empiezas a darte los topes y empiezas a aprender realmente qué es lo que, o sea, qué es lo que necesitas. O en base, por ejemplo, en experiencias de otras personas también es una forma de aprender. Sin embargo, el proceso acierto error es caro. Administrativamente no es viable. Vamos, mientras más errores comete y más me cueste ese proceso, menos soporte económico voy a tener. ¿Cómo estás reduciendo ese riesgo? ¿Qué es lo que estás haciendo para evitar cometer esos errores en ese proceso acierto error y tengas más probabilidad de éxito? De éxito. Bueno, primero que nada, estoy juntándome con personas que saben del área. Entonces, estas personas me ayudan, me asesoran y voy tomando en cuenta todos estos aspectos que me comentan con respecto a la parte administrativa. Una forma también es que, bueno, no solo es juntarme con esas personas, sino también ir aprendiendo. Yo por mi cuenta voy investigando y esto a mí me ayuda mucho a, bueno, como quien dice, poner los pies en la tierra y asentar bien los proyectos. La cosa no es solo asentar los pies y ver los proyectos que tanto tienen de probabilidad de éxito, sino buscar la mejor manera de que sea exitoso y buscarlo que sea en el menor tiempo posible. Ok, ¿algún proyecto que estén trabajando en ese momento? Ahorita estamos desarrollando una serie animada y estamos desarrollando un cortometraje. El cortometraje ahorita es para un concurso que desarrolla un festival que se llama Pixelat y se llama Ideatoon. Entonces vamos a participar en la parte del cortometraje, es la primera vez que lo realiza el festival y pues vamos a ver qué tal nos va. La animación va a ser 2D y pues estamos trabajando en eso. ¿Y cuándo es el concurso? Es en septiembre, pero la convocatoria se envían los trabajos en junio. Desarrollando el trabajo pues ya llevamos unos meses. También estamos terminando lo que es la serie animada. La serie animada también se va a presentar para el Ideatoon y estamos desarrollando una novela gráfica. O sea, por creatividad, trabajo y ganas no están parados. Exactamente, nosotros tenemos todas las ganas de salir, de sacar todos nuestros proyectos adelante. Oye, y aterrizándonos en la realidad, como comentabas hace un momento, ya en la vida práctica, ya en el mercado laboral, en la parte competitiva, ¿qué tanto
tanta aceptación o qué tanto problema o dificultad han tenido para acomodar su producto y sus servicios? La primera dificultad que tuvimos es la parte económica, que creo que es una de las más importantes, ¿no? Se necesita dinero para desarrollar proyectos. Pero gracias a todas las personas que estamos en el proyecto, creen en el proyecto, entonces todos estamos trabajando Perfecto. con nuestros equipos. Eso que me comentas es parte de la realidad de todo emprendedor. Claro. Porque inicias con una idea, muchas ganas, gente que confía en ti, gente que se suma al proyecto. Sin embargo, los apoyos, los recursos económicos parece que no llegan con la facilidad que te lo promocionan. ¿Es cierto? ¿O es percepción de mi parte? No, sí es cierto. O sea, en todas las personas, bueno, todas las instituciones que se dedican así como a bajar apoyos, pues sí ponen un poco de pasos, ¿no? Difíciles para poder apoyar tu proyecto. Ahora, ¿tú a qué crees que se debe? ¿Que busquen excelencia y competitividad o simplemente es cumplir el requisito del procedimiento de apoyo gubernamental? Yo creo que es un poco de ambas, o sea, tiene más que ver con la parte administrativa, o sea, al gobierno o a las instituciones lo que les interesa es que tu proyecto sea viable. Si tu proyecto es viable, entonces lo fondean, si no es viable, pues no, definitivamente no te van a fondear tu proyecto. Ok, ¿y estás en alguna etapa, estás en algún proceso de este tipo de apoyos, iniciando, no sé? Estamos iniciando en la primera etapa de un fondeo igual de emprendedores y pues estamos trabajando para desarrollar bien la idea, nos estamos asesorando para poder llevar a cabo todos los requisitos que nos piden las instituciones para poder recibir el apoyo. Muy bien, excelente. Manolo, te dejo una pregunta en el aire, vamos a entrar a un corte. Piénsale y ahorita que regresemos me haces favor de contestarme. Me gustaría que nos explicaras cuál es el modelo de negocio que ustedes están emprendiendo en la empresa que tú encabezas. Regresamos en un momento, muchas gracias. Vamos a continuar para concluir con este programa, maestro Francisco. Adelante. Bueno, te preguntaba hace un momento cuál es la idea, cuál es el modelo de negocio que están ustedes emprendiendo, qué los hacen diferentes de la competencia. Entiendo que tu empresa desarrolla softwares. Sí, hola, buenos días, maestro Francisco. Pues básicamente nuestra empresa desarrolla software a medida, desarrolla diferentes tipos de procesos que básicamente para la gente común está más que tratado el asunto. Nuestra gran diferencia y nuestro modelo de negocios es que va especificado hacia un sector el cual nosotros detectamos que había una necesidad que básicamente no se ha tratado. Muchas de las cuestiones de los médicos es que muchos de los médicos no tienen una administración segura, dado que la vida del médico es fugaz, es rápida y por lo regular siempre tienen una asistente o digamos que un medio diferente a ellos para administrar su propio consultorio. Muchos del sector en donde estamos trabajando por lo regular tienen trabajos fijos en instituciones privadas y públicas y parte de ellos también tienen su consultorio privado. Muchos de sus consultados, de sus pacientes, básicamente tienen una mera experiencia en el uso de las tecnologías, dado que la gran mayoría de los médicos especialistas como tal, solo básicamente tienen como un público en un sector muy específico. De ahí parte la idea de negocio.
La idea de negocio se trama de una necesidad, de ahí desarrollar un software administrativo donde el software no sea simplemente una plataforma más que las que ya existen ahora, sino que básicamente se rija por las normas, que muy pocos softwares como tal tienen las normas establecidas, las normas federales, y de ahí partir hacia pequeños peldaños que ayuden a la administración y una mejor difusión hacia los doctores. Uno de nuestros grandes detalles es que básicamente cómo conoces a un doctor. Por recomendación. Exactamente, básicamente es un doctor que va de boca en boca. Si nosotros queremos saber, no sé, el doctor Francisco, su consultorio, lo más viable y lo más actual, por así decirlo, es buscarlo en la sección amarilla. Pero ahí tenemos un abismo donde el cual abres la página de sección amarilla y 3000 y te encuentras básicamente un harén de médicos que básicamente tú llegas ciertamente a la bendición de ver cómo me va, o básicamente vas recomendando. Es básicamente lo que surge todos los días y es lo que pasa siempre. Lo que queremos hacer es, más que todo, llevar a los doctores a un perfil diferente. Ahora con redes sociales, medios digitales y demás componentes, hacer notar a ciertos doctores, hacer notar al gremio que estamos trabajando para que no se queden solamente en el papel y no se queden solamente... No se pierdan en la hoja 3548 la sección amarilla y Exactamente. salten a la vida pública digital. Exacto. Ok. ¿Cuál es el beneficio que recibe, por ejemplo, el paciente? O sea, yo soy paciente y necesito un médico, no conozco a alguien, no tengo quien me recomienda un médico por el padecimiento que tengo. Voy a la sección amarilla, me encuentro nada más un nombre, un renglón, un número telefónico y realmente no me dice nada. No me dice si el médico es bueno, qué especialidad tiene, tal vez qué especialidad tenga, sí. No me dice cuáles son sus habilidades, cuáles son sus destrezas, cuál es su experiencia. ¿Ustedes cómo lo solventan? Básicamente lo que nosotros hacemos es como hacer un perfil personalizado de ese médico y conocer básicamente su trascendencia, lo que hace, lo que ha estudiado, sus conocimientos, como hacerle una página propia de ese médico. Administran su imagen pública. Exacto. Y su imagen profesional. Sí, como tal en Estados Unidos existe ese tipo de cuestión, que uno busca médico que salvó a niños tal y aparece básicamente y lo ubica y todo eso. Como tal en México estamos un poco más, menos enfocados a eso porque realmente o es en una institución pública o los que tienen los medios es privado. Sí, bueno, pero okay, yo como paciente ya ubiqué al médico. ¿Cómo lo ubico? ¿Por dónde lo ubico? O sea, no voy para la sección amarilla, me queda claro. Sí, voy a tener que hacer uso de sistemas tecnológicos, quiero pensar en internet. ¿Cuál es el beneficio que yo tengo como paciente? Como paciente, básicamente puedes encontrarlo más fácil vía Facebook. Digo, hoy en día Facebook, Twitter es como el pan de cada día. Podría ser el primer mensaje de la mañana, es qué pasó en Facebook. Tú buscas como una red social, como un establecimiento nuevo y lo encuentras. Como tal, te facilita el medio de ver lo que el médico hace y su consultorio. Lo que también estamos trabajando, pues es que básicamente tú tengas una manera más rápida o un contacto más cercano con él. ¿Puedo hacer cita con él? Exacto, sí. Le estamos desarrollando un software en el cual tú desde la página de internet puedas agendar una cita sin estar esperando a la operadora o a la asistente que muchas veces está coordinando o ayudando al doctor. Entonces esos tiempos de espera donde estás literalmente 2, 3 llamadas y no recibes una respuesta, lo tratamos de remediar haciendo una agenda interactiva, una agenda que tú puedas entrar, te desglosa los días y básicamente el doctor lo que hace es que carga su tiempo libre y tú agendas en tiempo real. En tiempo real. En el momento. Exactamente. Ok. Entonces yo como paciente ubico más fácil
a un médico que me pueda atender, que me genere confianza por lo que estoy viendo en el sistema que ustedes desarrollan de administración profesional, y en ese momento contacto mi cita. Exacto. Ok. Ya me ahorraste tiempo a mí como paciente, ya me diste cierta certeza porque me acercaste al médico a la pantalla de mi dispositivo móvil. ¿Y el médico qué gana? El médico lo que gana es que básicamente tiene un expediente, que son los usuarios que se tienen que registrar previamente para agendarse su cita, y al médico le proyecta, le muestra un estatus del paciente para que él tenga previo conocimiento de a quién va a tratar, si es un seguimiento, si es una primera cita, si es una consulta, no sé, emergencia, y también ya de antemano sabe quién es todo. O sea, básicamente en la palma de su mano puede saber a quién voy a atender, a qué hora está y listo. A ver, déjame entender. Primera parte, el médico ya no distrae a su asistente haciendo citas. Exacto. O sea, lo puede ayudar en la consulta. En la consulta. Ok. 2. El médico tiene un seguimiento de cuáles son sus pacientes. Quiero pensar los que va a recibir ese día y en general los pacientes que tiene. Entonces, en la misma lógica supongo que generan algo como un expediente clínico, sino como tiene seguimiento. Sí, básicamente esa es la tercera fase del desarrollo que estamos haciendo, que es el expediente clínico con las normas para que de ahí se vaya integrando una armonía en la cual el médico tenga uso y razón en el expediente, así el médico se encuentre en Los Cabos. En congreso, no de vacaciones, en congreso. Okay. Esté en congreso, pero él tenga claramente un expediente en la palma de su mano, no dependa de una llamada y estarle pidiendo al asistente o del papel físico. Exactamente, de qué pasa, quién es, me marcó, me dijo esto, sino que básicamente quién es, lo veo, lo busco en mi expediente, sé que tiene, sé que le di, y básicamente puede dar el seguimiento a distancia. O sea, eso lo que permite es que médico y paciente estén comunicados de manera virtual, en tiempo real, de forma continua, que el paciente sepa que vaya a localizar al médico en cualquier momento, sin importar su ubicación, y que el médico tenga los elementos para poder atender a su paciente. Sí, claro, o sea, ya no es como cuando suele ocurrir una emergencia que tienen que mandar a traer al médico porque el médico es el único con uso y razón del expediente y de lo que pasó, sino que básicamente si el médico se encuentra en un congreso puede mandar el expediente a la situación, ¿cómo se llama? Sí, a la instancia de salud, al hospital, al equipo médico que se esté atendiendo mientras él básicamente puede llegar a atender la emergencia. Ok, ahora una pregunta. Tú me estás hablando de médicos, es profesamente de médicos. ¿El software es específico para médicos o es un proceso que puede ser replicable para otras áreas del conocimiento? No sé, abogados, contadores, psicólogos. Sí, claro. Profesionistas en general, no lo sé. Sí, no, digo, la base de todo esto tiene un trasfondo. Básicamente siempre existe una duda en lo administrativo, incluso como emprendedor también hay una brecha grande en el lado administrativo. Lo que pretendemos es facilitar eso administrativo para tenerlo un poco más accesible y viable. Si lo pretendemos hacia otra área, podría ser, no sé, con los abogados, así como una agenda jurídica que ellos llevan ellos pretenden unos ciertos tiempos donde establecen ciertas normas, las ciertas de audiencia, que si se les pasa el término pueden perder el asunto. Exactamente, ese sería básicamente como el siguiente paso, ¿no? Llevar a cabo nuestro primer software, nuestro primer desarrollo como emprendedor, y de ahí pasar a buscar nuevas necesidades, nuevas soluciones e integrarlas en una interacción más fácil para ayuda de todos. A ver, lo que a mí me encanta de la tecnología y creo que es el ánimo, el espíritu de lo que estás haciendo, le simplifica los procedimientos administrativos al médico y le das oportunidad que él se dedique a hacer lo que sabe hacer, que es consultar y sanar a sus pacientes.
y la parte administrativa, la parte del papeleo, técnicamente se lo estás dejando a la computadora. Es algo... Sí, es lo que pretendemos. Básicamente siempre existe una pequeña, ¿cómo se diría? Como falta de interés. Hay muchos doctores que son muy especializados, que están están en otro nivel, andan básicamente en otras cosas. Pero si nos metemos básicamente en su área administrativa o en cómo llevan sus pacientes o tal vez sus expedientes, hemos visto que muchos de ellos, pues sus expedientes los llevan hechos a mano. Sí. Y básicamente, pues, como tienen otro nivel, pues la administración de cómo lleguen, quién llegue, pues queda en manos de la discrecionalidad del asistente. Exactamente. Me imagino, a mí me ha tocado ver todavía médicos que a la hora de hacer la receta sacan una máquina de escribir de teclas, de esas que sí, de esas que llevaban a la facultad de medicina hace 40, 50 años, y es increíble que todavía haya médicos que utilizan ese tipo de sistemitas, o simplemente folder en hoja blanca y a mano escribe. Sí, también me ha tocado ver que ves al asistente 12 del día, membretando folders. Digo, no tiene nada de malo, pero claro, ciertamente hay que facilitar más los procesos. Básicamente también en las instituciones privadas, por eso se cambiaron ciertas normas, porque existía el cuarto del cuarto del cuarto, donde busca el expediente y muchas veces había extravíos, no sé. Y además el expediente clínico es un documento médico legal que está sujeto a una norma oficial, y la defensa natural que tiene todo médico por cualquier contingencia que pudiera presentarse, pues es su expediente clínico. Sí, como tal siempre... Tiene una función más allá del seguimiento del padecimiento o la evolución del paciente. Sí, para eso es lo que estamos desarrollando, para hacerlo más viable, más fácil, también para asimilarlo a la época, para que ya sea desde la palma de la mano de los médicos. Digo, hay médicos que ahora son jóvenes, después ya estarán un poco más maduritos, pero básicamente la tecnología ya está en sus manos. Nuestro mercado más objetivo es a los médicos que están un poco más avanzados, como que son de otra época, donde pues básicamente pues, todo lo llevaban en su portafolio plateado. A la antigüita, sí. Ok, la verdad es que me da mucho gusto encontrar a gente joven como ustedes, preparada académicamente, porque además siempre es un paso importante el tener el respaldo de una institución educativa que te forma. Obviamente no está divorciado el tema de la innovación o del emprendimiento con las capacidades académicas, ayuda, complementan. De las dos historias que escucho de ustedes, ciertamente van ligados a procesos de tecnología. También escucho que no tan fácil tienen esos apoyos para apuntalar sus proyectos y hacerlos crecer, y que empiezan con una buena idea, van moldeando su idea de negocio, la van desarrollando, pero la van desarrollando, quiero entender que por sus propios medios, por sus propios méritos, y obviamente en la expectativa de que satisfagan las necesidades del mercado al cual van orientados. ¿Es así o me equivoco? Sí, así es. Sí. Ahora la pregunta es, ¿y entre su gremio, entre el círculo en el cual ustedes se desenvuelven, encuentran casos similares? La primera pregunta es, ¿qué tan fácil es encontrar jóvenes con ganas de emprender? Esa sería la primera pregunta. Y la segunda, los que encuentren con ganas de emprender, ¿qué tan fácil les está resultando emprender? Bueno, en el caso de animación y, bueno, la industria del entretenimiento es un poco complicado. O sea, sí hay casos de jóvenes, yo diría bastantes, que quieren emprender, yo me incluyo,
pero... Bueno, tú estás emprendiendo, vamos. Ya, claro, pero los casos así de que también, bueno, he visto que es complicado para la industria y para los animadores. Sí, o sea, se han presentado muchos casos de emprender, pero no todos han logrado despegar. ¿Causa? Esa es la parte del trabajo, el análisis. El análisis. El análisis. Va a ser motivo de otra plática. Sí, exactamente. Muy bien. Por mi parte, pues me ha tocado conocer a muchas personas que básicamente sueñan con tener algo suyo, no pertenecer a algo más. Y sí encuentras a muchas personas emprendedoras que tienen un mundo diferente al que uno trabaja, ¿no? Lo importante de ser emprendedor es encontrar la sinergia y los procesos para no comerse como el gato y el ratón, sino que básicamente desarrollar en diferentes ámbitos o en diferentes propuestas algo más fuerte. Y como comentaba, la sinergia entre los campos, ninguno de los campos de estudio, ninguno de los otros, entre ingenieros, licenciados y demás, no hay una brecha, sino básicamente lo único que hay es un estatus, una habilidad diferente, que si básicamente se compensan y se unen, pueden lograr diferentes cosas. Hay que crear puentes. Hay que crear puentes. Coincido, lo que comentaba hace